Bueno, buenos días. Vamos a, como les decía, vamos a empezar la última clase del mes de enero. Y es importante que hoy tenemos que ver, si ya vieron la guía de trabajo, hay cositas que todavía no hemos visto, ¿verdad? Entonces tenemos el periodo exacto para poder ver eso y resolver algunas dudas. Entonces yo necesito que ahorita pongamos mucha atención, por favor. Vamos a hacer el cálculo mental con este video que les voy a compartir y no tienen que anotar nada, es solo con su mente, no anoten ninguna respuesta. Ahí les va a ir apareciendo al final cuánto da cada operación. Bueno, atentas pues. 1, 2 y 3. ¿Qué número falta ahí? En su mente nada más. Era 9. Vamos con el otro. 10 les voy a poner distinto. Vamos. 48. ¿Qué va a ir? ¿Qué operación es? Más 1. Ahí está. Muy bien. Por. Dividido. Muy bien. Por. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, modo. Nueve. Yeah, muy bien. Ahí sí, vamos, pilas. 50. 50, muy bien. Ahora. No, más. ¿Qué número ahí? Para que me dé uno. 59. 56. 56. A ver, ¿qué número va ahí para que me dé 17? 8. Vamos, cuenten con los dedos. 69. Como puedan. 61. A ver, la última que les voy a poner ahorita. A ver, ¿qué número va ahí? 66. Muy bien. 66. Excelente. Muy bien, mi niña. Las felicito. Geniales. Esa era la idea, ¿no? Que nos pongamos en sintonía. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver lo de, ahí está el título y la fecha. ¿Sí? Coloquen, por favor, áreas y perímetros. ¿Sí? Son temas, el tema de áreas y de perímetros ya lo vieron ustedes durante la primaria. Ya tienen alguna idea, pero lo bonito de hoy es que además de lo que vieron en la primaria y que lo vamos a repasar, ahorita lo vamos a ver ya con álgebra. Ya vamos a ponerle algunas cantidades algebraicas, ¿sí? Entonces, el título, áreas y perímetros. Hoy, enero 29, o 29 de enero, como usted quiera. Aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque hay algún país donde ahorita ya es 30. En Australia, por ejemplo. Ya estas horas, digo yo, son 17 horas de diferencia. 17 más 9, 26. Sí, ya. Son las 2 de la mañana, 2 de la madrugada. Yo tengo familiares en Australia. En Australia, sí, son 17 horas. En Japón también sería 30. En Japón son 16 horas, sí.
Ya es casi la 1 de la madrugada. Va, atentos. Vean acá, vamos, aquí tenemos un cuadrado. Bueno, ustedes imagínense que ese es un cuadrado, ¿no? Supongamos que yo lo hice bien. Entonces este es un cuadrado. Y me van a pedir a mí que yo escriba cuál es el perímetro y cuál es el área de ese cuadrado. Voy a poner aquí cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Ok. Entonces, ¿sí saben qué es el perímetro? ¿Hay alguna de ustedes presente ahorita que no sepa qué es el perímetro? Yo se lo explico de nuevo. Préstemelo, por favor, se me olvidó. El perímetro es la medida de toda la orilla de una figura, o sea, todo el contorno, la orilla. Si es un cuadrado, los 4 lados. Si es un rectángulo, igual. Si es un triángulo, tú mides la orilla, solamente la orilla. Ese es el perímetro. Y el área, no, y el área es la superficie, o sea, lo que está dentro. ¿Cómo te explicaré? Lo de dentro. Lo que yo estoy ahorita rayando. Esa sería el área, la parte de adentro. Y el perímetro es la orilla. ¿Sí? Va. Entonces veámoslo ahora con una cantidad. Vamos a suponer que cada lado del cuadrado mide 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Qué características tiene un cuadrado? Díganme características de un cuadrado. Que Cuatro lados. Primero, que tiene 4 lados. Eso es lo primero, ¿eh? Tiene 4 lados. Y segundo, que los 4 lados son Iguales. muy bien, Son iguales. iguales. Entonces, si yo les acabo de colocar a ustedes que aquí mide 8, entonces se supone que aquí también mide 8, y aquí abajo también mide 8, y allá también mide 8. ¿Sí? O sea, se supone que 8 los 4 lados. Porque ahí dice que es un cuadrado. Ok, entonces, ¿cuánto mide el perímetro? 36, 32. 32. ¿Qué operación hago para averiguar el cuadrado? Sumarlos. Sumar todos los lados. 8 por 4. Puedes Lados. multiplicarlos. Yo puedo sumar 8 más 8 más 8 más 8. O sea, 4 veces, ¿no? 8 más 8 más 8 más 8. O puedo multiplicar 8 por 4. Porque son 4 lados. ¿Estamos de acuerdo? Va, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, el perímetro me va a dar 32. Me va a dar 32. ¿Por qué? Porque 8 más 8 más 8 más 8 da 32. O 8 por 4 da 32. Lo haga de la forma que lo haga, le da 32 centímetros. Va. Vamos a ver el área. ¿Se acuerdan cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿Nos acordamos? Yo en el aula virtual, mis niñas, en el aula virtual yo les compartí esta imagen. Y ahí aparece cómo se calcula el perímetro y cómo se calcula el área ahí dice triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, pentágono, hexágono, trapecio, etcétera. Va. En el cuadrado dice que se eleva lo que mide un lado al cuadrado, o se multiplica lado por lado. Dice L por L es lado por lado. O sea que para calcular el área de este cuadrado, que es la parte de adentro, hay dos formas. O eleva al cuadrado, ¿cuánto mide cada lado? Es 8. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 elevado al cuadrado. 64. 64, es 8 por 8, ¿verdad? Entonces el área me va a dar 64 centímetros cuadrados. Esa es una característica de las áreas. Todas las superficies o áreas están elevadas al cuadrado. Tiene que llevar la unidad cuadrada, ¿sí? Entonces ahí está 8 por 8, 64. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, entonces, espérate, todavía no entiendo muy bien lo del área, lo siento. El área, cuando sea un cuadrado, como tú sabes cuánto mide cada lado, ¿sí? Tú sabes cuánto mide cada lado del cuadrado. Entonces,
para averiguar el área, multiplicas lo que mide cada lado por él mismo. O sea, lo elevas al cuadrado. Si aquí esto mide 8, entonces el área es 8 por 8, o sea, 64. Si el lado midiera 10, ¿cuánto fuera el área? Sí. Díganlo en voz alta, todas, si pueden. 100. 100, ¿verdad? 100. 10 por 10. Si este lado midiera 6, ¿cuál sería el área? 10. No. 36. 36. Ajá. O sea que se eleva al cuadrado. ¿Sí? Emi. ¿Siempre se eleva al cuadrado? ¿O por otra frase? Cuadrado. Ah, Solo bueno. cuando es un cuadrado. Solo cuando es un cuadrado. Cuando es rectángulo se hace de otra forma. Cuando es triángulo se hace de otra forma. Si es un trapecio se hace de otra forma. O sea, cada uno tiene una forma distinta. Pero para el cuadrado se eleva al cuadrado, nada más. Va, ya lo hicimos con números. Ahora, por favor, paren bien las antenitas, mis niñas. Antenitas, va. Pilas. Vamos a ver ahora. Aquí ya sabíamos que el lado medía 8. Pero ¿qué pasa si yo les digo que cada lado mide n? Si cada lado midiera n, en lugar de, le voy a poner así mejor con otro color más oscuro. N, la letra N. Si cada lado, en lugar de medir 8, midiera n, ¿cuál sería el perímetro y cuál sería el área? Si fuera con letras, si fuera una letra. Piénsenlo. Yo voy a conectar el cargador, mire, porque me estoy quedando sin batería y ni cuenta me había dado. Piensen ahí. Si fuera con letras. ¿Sí? Si fuera n, la variable n. Voy acá. Ya lo conecté. Ya no tenía batería. Entonces aquí vean, pues, ¿cómo calculamos el 32? ¿Cómo supimos que era 32 en el otro caso? Porque multiplicamos. Porque sumaste o multiplicamos. Vamos. 8 por 4, ¿ah? 8 por, como son 4 lados, porque los 4 lados miden lo mismo, multiplicamos 8 por 4 y me dio 32. Pero si no supiéramos que mide 8, sino que si la medida fuera n, ¿cuál sería el perímetro? N4X. 4, En 4 veces n. ¿Sí? Va, si n fuera 10, ¿cuál sería el perímetro? X. M. 40. 4 por n. 40. 40. Si n fuera 25, entonces sería 4 por 25, que sería 100. 50. Ah, no, 100. Va, o sea que en el caso que fuera n, el perímetro fuera n más n más n más n. N más n más n más n. ¿Y cuánto es n más n más n más n? 4n. ¿Sí? siempre, o sea, siempre va a ser No, así. aquí la letra yo me la inventé. Yo en Ah, lugar de la n te pude haber puesto x. No, yo me refiero a que cuando tenga una letra. Ah, sí, siempre pero con el cuadrado. Ah, solo con el cuadrado. Sí, porque ya aquí se supone que los 4 lados miden lo mismo. Por eso es que yo lo estoy multiplicando por 4, porque yo pienso de que miden lo mismo los 4. Pero en un rectángulo ya no miden lo mismo los 4. ¿Sí? Ahí es distinto. Cuando pasemos al rectángulo ya vamos a verlo cómo se hace ahí. Entonces, ¿cómo calculo el área? Si el lado mide n, ¿cuál sería el área? ¿En el cuadrado no? N al cuadrado. Muy bien. N elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, el 64, ¿de dónde lo sacamos? Multiplicando, elevando al cuadrado el 8. 8 al cuadrado, 64. N al cuadrado, n cuadrado. ¿Sí? N cuadrado. Ok, entonces ahí está. No olviden, hagamos un recordatorio de los términos algebraicos. Miren, ahorita estamos usando el término algebraico n. Lo voy a poner acá. N. Aquí en grande.
¿Qué signo tiene ese término? ¿Cuál es el signo? Positivo. 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 ¿Cuál es el coeficiente? 1. 1. 1. ¿Cuál es el exponente? 1. 1. Mire, 1. o sea que es más 1n. Entonces, si aquí tenemos 1n más 1n más 1n más 1n, 4n. ¿Sí? Y n elevado al cuadrado, o sea, n por n es n al cuadrado. Va, ahora hagámoslo con el rectángulo. Pues. Lo mismo ahora con el rectángulo. Pero yo tengo una duda. Aquí los lados son como pares, por decirlo. Los lados son pero- iguales, los 4. Son iguales, ajá. Pero como un triángulo, pero que No. sus lados no son iguales. Ahí vas a ver cuando lleguemos al triángulo. ahorita vamos con el rectángulo, ¿sí? Va, vamos aquí con el rectángulo. Atentos, mis niños. Vamos aquí, rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Lo vamos a hacer con números primero. No olviden que el rectángulo, esta parte más, la de abajo, se llama base. Y los que van hacia arriba, los dos pedacitos estos aquí, se llaman alturas. O sea que tenemos base, 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 altura y altura. Los 4 lados. Obviamente, en este caso, la base va a ser más grande que la altura. ¿Sí? Porque aquí se ve que es más grande que este pedacito de acá. Vamos a suponer, vamos a darle valores. Supongamos que aquí mide 10 centímetros. Y este pedacito de acá, vamos a suponer que mide 6 centímetros. Miren, 10 centímetros mide la base y 6 centímetros mide la altura. Entonces, ¿cuál es el perímetro de este rectángulo? A ver, calculen ustedes solitas el perímetro de este rectángulo. Es 32. 32. 32. Es 32. ¿Cómo le hicieron para averiguar que era 32? 10 más 10, 20 y después yo es así. Después 6 más 6 y ¿Cuántas después lo veces? multiplico. Escuchen, ¿cuántas veces está el 10? 2. 2. Y por acá hay Dos. 10. Y aquí por acá hay otros 10. O sea que sería 10 más 10. 20. ¿Y la altura cuántas veces está? 2. 2. 6 aquí y 6 aquí. Entonces tenemos 6 más 6 es 12. Y 20 más 12 es 32. Entonces esa sería una forma. Y la otra forma sería sumarlos todos, ¿va? 10 más 6, 16. 16 más 10, 26. 26 más 6, 32. ¿Sí? La cosa es que sepa que el perímetro es la vuelta, toda la orilla. Aquí me va a dar 32 centímetros. Ok, ahora vamos a calcular el área. Para calcular el área de un rectángulo, van ustedes a buscar sus fórmulas. Es base por altura. Es base por altura. Si ustedes ven el formulario que yo les compartía, en el formulario aparece que el área de un rectángulo, aquí, dice, es el tercero, el que está color lila, el morado. Aparece que el área de un rectángulo es B por A, dice, ¿va? Se multiplica la base por la altura. Base, la parte de abajo, por la altura, que es la letra A en este caso. Entonces, ¿cuánto me da el área de este rectángulo? 60. 60. 60. ¿Qué multipliqué? Multipliqué esta medida por esta. ¿Sí? Entonces multipliqué 10 centímetros, lo multipliqué por 6 centímetros. Y eso me dio 60 centímetros cuadrados. 60 centímetros cuadrados. Esta es el área. 60 centímetros cuadrados. 10 centímetros por 6 centímetros. Note que ya no usé el símbolo por, ¿va? De X, sino que los puse entre paréntesis para que sepan de que se están multiplicando. Dime, Marisabel. ¿Siempre hay que poner potencia o solo en este? No, en las áreas. Cada vez que sea área se pone potencia para 2.
Siempre, aquí y en cualquier lugar del mundo. Cuando sea un área, siempre se pone a la 2. En este caso, si son centímetros cuadrados. Pero imagínense que fueran metros, entonces fueran metros cuadrados. Y si fueran kilómetros, kilómetros cuadrados. Si fueran pies, pies cuadrados, pulgadas cuadradas. No importa, la medida que sea, pero tiene que llevar el cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora hagámoslo con letras. Va, atentas, antenitas otra vez, pilas. Va. Vamos a suponer que en lugar del 10, la base mide M. Y vamos a suponer que en lugar del 6 de la altura, vamos a suponer que la altura mide H. Entonces tenemos la base es M y la altura es H. Muy bien. ¿Cuál sería el perímetro? Usando las letras, las variables de álgebra. 2M más 2H. Yeah, excelente. Muy bien. Si se dan cuenta, el perímetro sería la suma de los 4, ¿verdad? La suma de los 4. Entonces yo tendría que sumar M más la H más la otra M que está aquí arriba. Se supone que aquí mide lo mismo. M más la H de acá. Entonces me queda así. M más H más M más H. Pero aquí lo podemos simplificar. ¿Cuánto es 1M más 1M? 2M. 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 ¿Y cuánto es 1H más 1H? 2H. H. Miren. Entonces el perímetro sería 2M más 2H. ¿Sí? Y si yo hubiera usado otras letras, en lugar de M y H, hubiera usado X y Y. Se cambia la letra. 2X, 2Y. 2X más 2Y. ¿Sí me entendieron? Y si uso A y B, 2A más 2B. No importa qué letra esté usando, ¿verdad? Dime, Isabel. Y el perímetro se saca de diferentes maneras dependiendo de la figura, ¿verdad? Sí, Entonces, no hay como dos figuras que se le saca de la misma forma el perímetro. No, tú mejor piensa de que cada figura tenga una forma distinta. O sea que tú tienes que, Está bien. la hija de que tú te fijes qué figura es. O sea que antes siquiera de empezar el ejercicio, lo primero que tienen que hacer es identificar qué figura es. O sea que Ya. yo volteo a ver y digo, ¡pling! Se me enciende el foquito y digo, es un cuadrado. Es un triángulo. Es un rectángulo. Entonces, automáticamente tú ya sabes qué es para que sepas qué fórmulas son las que vas a usar. Ahí está, suponiendo que son con letras. Miren. Y el área, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Ustedes me dijeron que me dio 60 cuando lo hicimos con los números, ¿verdad? Multiplicamos 10 por 6. Y entonces, en este caso, si lo hacemos con álgebra, ¿cuánto me daría? H por M más H. M más H. Más H. Más, se suman. Por Es por H. Por. Se multiplican, ¿verdad? Entonces, para averiguar el área, yo tengo que multiplicar M por H. Pero en el álgebra no existe el símbolo por, ¿verdad? Solo con que estén a la par, se están multiplicando. O sea que sería MH. MH significa M por H, que se están multiplicando, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Dime. ¿Cómo se haría el área del rombo? Es que ahí hay 2D. Ya vamos a ver. Aquí habían 2 letras también. Sí, va, entonces ya tenemos cuadrado y tenemos rectángulo. Bueno, entonces vamos ahora con un triángulo. Voy a hacer aquí un triángulo. Solo una pregunta. En todo lo que estoy viendo. M por H sería M por H al cuadrado. No, M por H. Solo así. Sí, porque si lo llevas al cuadrado, es como que tú estuvieras multiplicando. Imagínate que fueran números. Que fuera 6 por 6, 36. Y 10 por 10, 100. Como que estuvieras sumando 100 más 36, te daría 136. Y eso está malo, ¿va? Porque da 60.
Ujú. Lo que sí hay que agregarle al final, que son centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Cuánto es? A ver. Sí, eso iba a decir, de que ¿cuánto como es? siempre había que agregarle los cuadrados. No tenemos ni idea porque no sabemos cuánto vale la M ni cuánto vale la H. Lo que sí sabemos es que son centímetros cuadrados. El número como tal no sabemos. Va, Ok, veamos, gracias. mija. Veamos un triángulo. Veamos un triángulo. Ok. Una pregunta. Cada tipo de triángulo tiene diferente perímetro y área, ¿verdad? No, la fórmula es la misma. La fórmula es exactamente la misma. Y el perímetro es sumar los tres lados. Ahora, Ok, vean gracias. aquí, mis niños. Este es un triángulo. Este es un triángulo. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma. Primero con números y después con letras, con álgebra. Vamos a suponer que esto mide 3 centímetros. Este lado mide 4 centímetros y este lado mide 5 centímetros. Muy bien. Si así fuera con esas medidas, 3, 4 y 5, entonces, ¿cuánto sería su perímetro? ¿Cuánto sería su perímetro? 3 más 4 más 5. 12. 12. 11 cm. Sería 3 más 4 más 5, ¿verdad? Se suman los tres lados. 3 más 4, 7, más 5, 12. O sea que serían 12 centímetros. Solo así. Se suman los tres lados. Si fuera el perímetro con esas cantidades. Ahora, vamos a calcular el área. Para calcular el área de un triángulo hay una fórmula que es propia del triángulo, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a ver. Ahorita Profesor, lo siento. ¿Podría repetir lo del perímetro? Es que cuando lo estaba explicando se congeló. ¿cómo calculas el perímetro el perímetro es la suma de toda la orilla, mija. Toda la orilla. Aquí en el caso del rectángulo, Solo y eso. el triángulo es lo mismo, suma. Va. Veamos aquí. Miren, ahí está el triángulo. ¿Cómo dice que se calcula el área? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Muy bien. Me daría 6. Base por altura dividido 2. Entonces aquí la base mide 4. La base es lo de abajo, ¿verdad? Y la altura es 3. Entonces dice que se multiplica la base por la altura dividido 2. Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el área? Yo tengo que multiplicar para hallar el área. Yo tendría que multiplicar la base, que es 4 centímetros, por la altura, que es 3 centímetros, dividido 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto es 4 por 3? 12 dividido 2, 6. 12 dividido 2 es 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. Hay que multiplicar la base y la altura, ¿verdad? Sí, tomen en cuenta que ahí el 5 no se usó. Ya se habían dado cuenta que el 5 no se utilizó. Va. Es como si en el cuadrado solo fuera el triángulo, ¿no? Exacto. Sí, como que un rectángulo fuera medio triángulo. ¿Puede volver a explicar el área? Es que no lo entendí. Sí, el área es base por altura dividido 2. Lo que tú veas que aparece en la base es lo de abajo. Lo multiplicas por lo que está en altura, que es hacia arriba. En este caso es 3 y lo que te da lo divides entre 2. 4 por 3, 12 dividido 2, 6. Va, ahora hagámoslo con letras. Voy con letras. Vamos a suponer ahora que tenemos que aquí este es P. Lo voy a poner con otro color. a este lado le vamos a llamar P, a este le vamos a llamar Q y a este le vamos a llamar R. ¿Cuál sería el perímetro entonces?
si este fuera P, Q y R. P más Q más R, ¿no? Ajá, exacto. Si así fueran, si estamos usando variables de álgebra, o sea, con letras, entonces el perímetro sería sumar la P más la Q más la R, o sea que sería, el perímetro sería sumar P más Q más R. Si quieren voy a cambiar de letra, en lugar de la P voy a poner otra, para que no aparezca dos veces la P. Solo que déjela porque ahorita ya lo copié. Ah, pero solo para que no se fueran a confundir de que aparece la P dos veces, ¿no? La P es de perímetro, entonces vamos a poner que aquí sería, si quieren ponemos Yo la había escuchado B. la S. Entonces aquí sería S más Q más R. Ya le cambié, en lugar de P le puse S. Aquí. Entonces sería sumar S más Q más R. Así sería mi perímetro. ¿Y el área? Sí, va a ser M. S B por M. dividido 2. Perdón, repetime otra vez. S por Q dividido 2. Exacto. No olviden que el área es base por altura dividido 2. Pregunto, ¿se tienen que aprender de memoria las fórmulas? Sí. No. No se las aprenden de memoria, mis niñas. Las tienen hay que tenerlas a la vista. O sea que cuando vayan a hacer el examen, por ejemplo, que es la otra semana, en este periodo de examen. Entonces, cuando estén haciendo el examen el viernes entrante, a esta hora, cabal, ustedes a la par tienen que tener la hojita donde están las fórmulas. ¿Sí? Porque no se las van a aprender de memoria. ¿Está claro? Pero ¿y si algún día no lo tenemos? Ah, bueno. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que ustedes ahorita están siendo bombardeadas por mucha información. Esa información cae en la mente, y llega un momento en el que ya es demasiada información. Entonces ahorita ustedes, antes, cuando yo era pequeño, a mí me enseñaban a aprender las cosas de memoria. Que no es malo, pero no es lo mejor. Si tú te las aprendes, pues no pasa nada, está bien. Pero ahora lo mejor es de que sepas utilizar la información que tienes para resolver algún problema. Bueno, entonces ahí está el área. Entonces el área dijimos que era la base por la altura dividido 2. O sea, multiplico S por Q dividido 2. Y ahí está el área. Área sería S por Q dividido 2. O sea, base por altura dividido 2. Dime, Tefi. En el perímetro en letras no hay que poner CM. Bien, ahorita le voy a poner. Estaba esperando que hagan Okay. No olviden que estamos hablando de centímetros, ¿verdad? Entonces aquí en el perímetro sería cm y en el área sería centímetros cuadrados. ¿Sí? No olvidar siempre poner la unidad de medida. Si aquí fueran pies, si la medida fuera en pies, se ponen pies y pies cuadrados. Si que fueran yardas, se pone yardas y yardas cuadradas. ¿Sí? Siempre. Veamos otra figura. Veamos otra figura. Por ejemplo, voy a poner en la guía. Yo creo que tenemos la guía aquí a la vista. Permítanme. Aquí está la guía. Esta es la guía, ¿verdad? La tarea. Sí. Va. Miren, aquí no había ningún problema. Ya hicieron el ejercicio del plano cartesiano. Sí. Está fácil. Sí. Le salió una pirámide. Sí. Acá sale como Una un pirámide. triángulo en 3D. Sí, un triángulo en 3D. Ajá. Eso es una pirámide. Va. Entonces, aquí está el de ahora. Miren, aquí dice clasifica los siguientes cuadriláteros. Entonces, ¿qué significa clasifica los cuadriláteros? En el aula virtual, yo les compartí una hojita donde está la clasificación. Entonces, se la voy a enseñar ahorita. Ahorita se las enseño. Es esta. Permítanme. Esta. ¿Ya la están viendo? Sí. Ya. Ahí está la clasificación. Mire, esa hojita yo se las compartí en el aula virtual. Ahí lo tienen. Entonces se fijan, ahí están los tipos de cuadriláteros que hay. Se llaman cuadriláteros porque tienen 4 lados. Si se dan cuenta, todos tienen 4 lados. Entonces ahí tienen el nombre.
guiándose por ese nombre, ustedes ya pueden contestar lo que está en la tarea. En la tarea aparecen esos. Entonces ahí a la par solo ponen qué es. Sí, por ejemplo, el B, el que aparece ahí como B, inciso B, es un rectángulo, pero al mismo tiempo es un paralelogramo. Entonces pueden poner ahí rectángulo, paralelogramo. ¿Sí? Va. Ahora, aquí abajo es donde estamos ahorita, miren. Ya hicimos un rectángulo, hicimos un cuadrado, hicimos un triángulo. Va. Quiero que me pongan atención, por favor, quiero que escuchen muy atentas lo que voy a decir ahorita. Para las figuras que siguen en la tarea, o sea, los que están a la par del triángulo, que son trapecios, y los dos que aparecen en la última fila, hasta abajo, los que aparecen en la última fila hasta abajo. Para esos solamente van a calcular las áreas, no van a calcular el perímetro. Si quieren, anótenlo. ¿Sí? Para los últimos, o sea, estos trapecios que están aquí, ese que dice 5 centímetros, 12, este trapecio, para ese van trapecios y los 4 de abajo solamente van a calcular áreas, no van a calcular perímetros, solo áreas, perímetros no, solo áreas, perímetros no. Entonces solo tienen que identificar, por ejemplo, los que están a la par de los triángulos son trapecios. ¿Sí? Dime, Dariana. ¿Y dónde lo escribimos? ¿En la misma hoja o en el cuaderno? Depende de lo que tú hayas decidido. Si tú imprimiste la hoja, lo haces ahí mismo en la hoja. Y si no, te toca dibujarlos en el cuaderno. Ah, no, sí lo imprimí. Ah, bueno, sí, como se les resulte a ustedes más cómodo, oye, mis niños. Sí, entonces aquí en este es un trapecio. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calcular el área de un trapecio? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un trapecio. Miren. Es un trapecio. Entonces ahí ustedes siempre tienen que irse a ver el formulario. Y en el formulario aparece cómo se calcula el área de un trapecio. En el caso del trapecio está hasta aquí abajo, miren. ¿Sí? Va, entonces... Y si no, lo buscan en internet, área de un trapecio. Entonces, ahí en la tarea, pueden ver en la tarea, en la guía, me están dando, miren qué datos me dieron. Me dieron las dos bases. Fíjate que ahí hay dos bases. Una dice que tiene 12 centímetros, la otra tiene 5 centímetros. Y esa línea punteada que está ahí, el que tiene 14, la línea punteada que se ve ahí, que tiene 14, es la altura. Es la altura. Entonces ahí ya solo ingresan los datos en la fórmula para averiguar el área de un trapecio. El área de un trapecio. Entonces, si dice que se suman las dos bases y se multiplica por la altura, eso es lo que hay que hacer. Va a sumar 12 más 5 y lo que le da lo multiplica por 14. ¿Sí? Dependiendo la fórmula, ¿va? Dependiendo qué es lo que diga la fórmula. ¿Sí? Yo las tengo que dejar ya casi, mis niñas, porque ya va a ser hora de su siguiente clase. Entonces, no olviden, de ahí del trapecio en adelante, ya ustedes solamente las áreas. Si tienen dudas de cómo se calculan las fórmulas, las áreas, buscan ahí en la imagen que les mandé o las buscan en la web, en internet. ¿Alguna duda? No, gracias. Isabel. Entonces, cuando vaya a calcular el trapecio, tengo que sumar los perímetros y multiplicarlo por 14. Eso es lo que yo te decía. Si tienes alguna duda, entonces tú vienes y en Google pones fórmula para el área de un trapecio. Entonces ahí te va a aparecer en grandote. Entonces ya sabes qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que tratar de ser un poquito autodidacta, ¿verdad? Si no la tenemos, la buscamos en internet. Pilas, pues cualquier cosa me avisan. Pasen feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Me van a escribir por Gmail, ¿verdad? ¿Perdón? Le podemos enviar las preguntas por Gmail.
Sí, o en el foro que tenés en el aula virtual, en cualquier lado, pero por el correo también, Tefi. Ok, gracias. Adiós.